Bien. Guille, hoy en Sapiens, Activismo contra el Machismo, nos ocupa un tema que es muy sensible y muy sensible para sociedades como la boliviana, que tenemos realmente una pandemia en relación a la cantidad de feminicidios, pero México también es un país que tiene cifras alarmantes en este sentido. Para analizarlo en su integralidad, era importante tener voces como la tuya. Por lo tanto, el primer criterio que quisiera que nos compartas es ¿qué es lo que está sucediendo en sociedades como las nuestras, en las que estamos verdaderamente sufriendo esta agresión tan puntual y tan aguda en contra de las mujeres? De entrada tendremos que asumir que vivimos en una cultura donde cualquier forma de violencia hacia la mujer, lo femenino y lo feminizado, es natural, entre comillas, ¿no? Está súper incrustado y el feminicidio particularmente es la forma más radical de estas formas de violencia hacia lo que se considera femenino en nuestra cultura. También tendremos que asumir que no es un fenómeno nuevo. Las asesinadas de Juárez llevamos desde los 90 en México, tratando de denunciar que las mujeres desaparecen, las mujeres son asesinadas con saña, pero sí lo que tenemos, por lo menos en México, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, en la última década, es que se ha vuelto cada vez más sanguinario, se hace con cada vez más formas de violencia antes del asesinato y después del asesinato. ¿No? Lo que Rita Segato llama la espectacularización del feminicidio. No solo se mata a la mujer, hay todo un proceso y cada vez más doloroso para la subjetividad, más doloroso para la mujer, sí. Y cada vez más podríamos llamarlo sanguinario, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, uno de los casos icónicos en México fue el de Ingrid, en donde inclusive fue no solo asesinada, fue violentada sexualmente, sino que le sacaron los ojos y la desollaron, ¿no? Entonces, la imagen es decir, y eso fue posterior al asesinato, ¿no? Es decir, no basta con eso, sino que se tiene que hacer se hace cada vez con más saña, y eso me parece que lo hace mucho más complejo pensar el asunto de los feminicidios. Ahora, hablas de una mayor saña, hablas de verdaderamente contextos en los que verdaderamente se puede reflejar una suerte de disminución del ser mujer, de lo femenino, hasta la raíz, ¿no? Ya no alcanza simplemente con que esto fue una emoción violenta, no, está volviéndose para el hecho en sí una cosa mucho más sanguinaria, pero lo peor es que para nosotros como sociedad se está volviendo algo muy natural, ya no nos sorprende, ¿no? O sea, aparecen violaciones colectivas o aparecen crímenes de odio explícito contra las mujeres y como que las sociedades ya no se conmueven. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando en ese punto específicamente? ¿Sabes? A mí me gusta como pensarlo, bueno, no me gusta, sino lo que he pensado, creo que no nos gusta hablar de esto, pero creo que es importante decirlo. La nueva fase de la cultura moderna, posmoderna, capitalista, neoliberal, está marcada por una muy fuerte indolencia. Es decir, entre el sálvese quien pueda, pero también, como en algún momento lo escribió Judith Butler, una cultura donde no todas las personas importan para el sistema, ¿no? Y entonces, en un texto muy lindo de Judith Butler, plantea que hay cuerpos que no merecen ser llorados por el sistema. Wow. Esto implica, ¿no?, que desde la premisa básica que ella siempre ha trabajado, que hay cuerpos que importan y cuerpos que no, también hay vidas que pareciera que no merecen la pena ser lloradas.
porque se les ha quitado la humanidad, inclusive desde antes de ser depositarios o depositarias de violencia. Y eso me parece que es lo más complicado, ¿no? Porque entonces ya no veo en una mujer que es asesinada, en una mujer que es violada por una manada, ya no veo humanidad. No la ven ni los ejecutores de estos actos tan atroces, ni la opinión pública, que no se puede detener un poco en pensar que es un cuerpo doliente, ¿no? Que ese proceso, que este cuerpo inerte que se encontró, en realidad pasó por un proceso de mucho dolor físico, de mucho dolor afectivo, de mucho dolor psicológico. Y nos quedamos más en, inclusive ahí pensar, tanto en el feminicida, ¿no? Tanto en el feminicidio, no sé si de repente también tendríamos que pensar un poco más en el acto y en lo que pasa con una mujer cuando es víctima de estas atrocidades. Claro. Oye, Guille, pero te escucho y realmente me quedo más preocupado todavía porque parecería que no va a alcanzar con estos espacios que nos ayuden a desmontar nuestras masculinidades hegemónicas o con deconstruir a este hombre que está aterrado por el desarrollo y el desenvolvimiento de las mujeres y entonces actúa violentamente contra ellas, ya sea premeditadamente o dentro de esta naturalidad que le hemos dado. Parecería que es el sistema. No le vamos a poder ganar al sistema le incomodan las mujeres en este sentido estricto que tiene que ver con la equidad, la paridad de participación en la sociedad. Sí, pero ahí hay una trampita porque de repente cuando decimos el sistema, no pareciera que hablamos de nadie, claro, como una cosa ahí rarísima, pero tendríamos que entender que el sistema somos todos y todas, ¿no? Que el sistema se teje, por supuesto, de grandes lógicas de poder, pero que estas lógicas de poder se actúan en la vida cotidiana. Sí, lo entiendo. ¿No? Y que entonces pensar en que es el sistema el que le incomoda es como a la cultura hegemónica que le incomoda que las mujeres estén tomando otros espacios, teniendo otras posibilidades de nombrarse, encontrando otras posibilidades de subjetivarse, que no son las tradicionales, ¿no? Ahí un poco retomo de nuevo a Rita Segato con su tesis inicial cuando va planteando que un violador, y en este caso lo podemos extender a un feminicida, es un moralizador del sistema patriarcal. No es solamente contra la mujer que es víctima, es también una manera de decir, hey, no se salgan del lugar donde las queremos. Porque si se salen, miren lo que va a pasar. Y que nosotros lo actuamos como decimos, bueno, las personas lo actúan cuando dicen, ¿por qué estaba sola? ¿No? ¿Por qué salía de noche? ¿Por qué no se cuidaba? ¿Por qué no se daba cuenta que estaba en riesgo? Es decir, ¿por qué estaba en un lugar que no era el suyo? Como si los feminicidios solamente se dieran en la calle. Exacto. La revictimización como una herramienta de argumento de lo que ha sucedido. No soy yo, son las circunstancias y ella que se expuso, digamos. Pero también como una forma de demostrar indolencia. Porque entonces ya no me duele, ya no me puede doler esa mujer porque no estaba en el lugar donde debería de estar. Claro. ¿No? Wow. Particularmente aquí en Querétaro, por ejemplo, hubo el caso de una chica que desapareció, hubo, ahorita, perdón, se me borra el nombre, pero una chava que desaparece, la encuentran en condiciones terribles que no hay que nombrarlas justo para no mantener esta idea de la espectacularización, y ella trabajaba en un gimnasio. Total, que encuentran las cámaras que ella, pues tenía una especie de ligue, romance, affair con su asesino y se ve como ella se sube al coche. Entonces, de ser el ícono
en ese momento, ¿no? La imagen pública, el caso paradigmático del feminicidio, de repente, ¡pum! Claro. Se acabó el caso porque ella se subió. Qué locura. ¿No? Porque es como, ¿por qué te subes a el coche de un asesino? Yo supongo que el muchacho, el señor en cuestión, no traía una playera que decía feminicida, ¿no? De ahí también poder entender la postura de las feminismas, en donde se plantea que todos somos agresores en potencia. Sí, claro. ¿Por qué no tenemos una playera de soy feminicida? Claro, claro. Guille, la última reflexión de esta entrevista que he disfrutado mucho es, ¿por dónde crees que se debe asumir este tema? Parece que no son políticas públicas, porque en Bolivia tenemos políticas muy bien redactadas, muy prolijas, hemos sido muy ordenados en esto. Parece que no alcanza con, y desde luego hasta sobra la participación de los medios de comunicación, que una vez más han tomado un problema tan complicado para la sociedad y lo hemos vuelto un espectáculo, lo hemos vuelto un show y por lo tanto lo hemos vuelto insensibilidad. ¿Por dónde crees tú que podemos empezar a resolver este problema? Yo creo que sí hay un trabajo muy fuerte que entre varones tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que renunciar a la cofradía masculina, sí, que tenemos que cuestionarnos las violencias, no solo las que ejercemos, sino las que podemos ejercer. Porque truco del patriarcado es decir, no tal men. Yo no, porque mira, yo soy bueno. Recupero esta idea. Todos los varones somos violentos en potencia. Todos tenemos esa posibilidad y desde la patria masculina no solo la tenemos que ejercer. Entonces, a veces creo que no le queremos entrar al tema de violencias hasta que nos cachamos que las ejercemos. Pero nunca hemos pensado hasta qué punto realmente yo podría ser un ejecutor de violencia extrema con extremo sadismo, ¿no? Porque justo ahí donde te reconoces, ahí donde te das cuenta que estás en un sistema donde te lo permite y te orilla a tener estos ejercicios tan fuertes de violencia, es donde contactar con tus emociones y reconciliarte con la tristeza y la ternura, que es importante, ¿no? Sí. Te das cuenta que no lo es todo. Claro. Porque entonces le das la vuelta a lo que es frontal, a lo que tendríamos que pensar como frontal y asumir que puedo ejecutar violencia y que cuando me doy cuenta que la puedo ejecutar, solo ahí puedo pensar qué tengo que trabajar personalmente, colectivamente, para no ser, no hacer eso. Tengo que cerrar acá esta entrevista porque lo que acabas de decir es realmente brillante, Guille, porque nos interpela, porque una vez más nos convoca a nosotros y a todos los que están viendo a lo mejor el programa en sus casas en este momento a reflexionarse y a mirarse. Creo que nos hace harta falta mirarnos, ver toda nuestra historia, la historia de nuestras familias, cómo son nuestros padres, cómo son nuestros abuelos, cuáles son los mensajes que nos han dejado de niños. Creo que el trabajo, como tú bien dices, empieza en nosotros y desde nosotros, y abrir espacios para que podamos hablarlo. Y en esa suerte de autocrítica, en esa suerte de reflexión, a lo mejor vamos a encontrar cosas que nos pueden ayudar un poco a desarrollar mejor este tema. Guille, encantadísimo de haberte entrevistado, de verdad. Ojalá se repita, te vamos a molestar más seguido. Nos ha gustado mucho poder estar contigo. Pues muchísimas gracias y por supuesto encantado de colaborar tanto como se pueda. Saludos a Bolivia, que sé que las condiciones están siendo cada vez más complicadas. Un muy fuerte abrazo a todos quienes nos están viendo aquí desde México. Muchísimas gracias. Hasta Querétaro. Muchísimas gracias, Guille Hernández. Un abrazo enorme. Chao.